Me gustaría compartir con ustedes un tema que desde muy pequeño a mí me fascinó, pero también de alguna manera me provocaba mucho miedo. Y fíjense que son muchas las religiones que avalan este hecho. Estoy hablando de la religión cristiana, estoy hablando del Islam, estoy hablando de culturas como los indios Hopi, que tiene que ver con el día del arrebatamiento. ¿Qué es esto, dirán ustedes? Supuestamente en los días de tribulación, vale decir en los días finales, porque muchos textos sagrados hablan de que hay un fin de mundo de alguna u otra manera, en donde va a haber una debacle y donde muchas personas van a sufrir, ya sea por cataclismos, por batallas celestiales, etcétera, etcétera. Muchas personas serían abducidas, muchas personas serían secuestradas. De hecho, la Biblia y otros textos sagrados, como te contaba, hablan derechamente de que van a desaparecer por un periodo X de la faz de la tierra. Todo esto es debido a la bondad de Dios, debido a la bondad de los creadores, como dicen otras culturas, que para que no tenga que pasar por todo el sufrimiento y los males, van a ser arrebatados de la tierra, van a desaparecer espontáneamente una cantidad enorme de personas en un mismo instante, y los que nos quedemos aquí vamos a tener que pasar por todas las penurias, y una vez que esto termine van a ser devueltos. ¿Y por qué el arrebato? Para que no tengan que sufrir, porque dada su condición de buenas personas, de gente más bondadosa, no lo quieren hacer pasar por todas estas tribulaciones. ¿Va a ser automático que uno se va a dar cuenta que el que se va es el bueno, más allá que tú te consideres bueno o malo? Va a ser automáticamente de que estamos conversando acá en una cena familiar y de repente la Maida nomás desaparece ante nuestros ojos. Deja de existir en este mundo, comienzan los problemas que va a durar una cantidad de días, meses, a no saber. Y de repente, cuando esto termine, aquellos que sobrevivan, así se habla, que queden vivos después de todos los problemas, ya sea en comportamiento de distintos problemas de clima, etcétera, etcétera, guerras, lo que tú quieras, van a ser devueltos una vez que todo pase. Eso es lo que se llama, que está en blanco y negro, escrito literalmente como el arrebatamiento. Los evangélicos creen a pie juntilla en ello y de hecho piensan que estamos a punto de que esto suceda. Esto debiera suceder ya, así, pero antes. Es como apagar la luz, pronto, prenderla y, como decís tú, al ojo humano va a desaparecer como una... Desaparecer literalmente, una persona que se desvanece y solo volver cuando terminen los problemas. Vamos a la nota que lo explica casi todo y conversamos este tema porque, como les digo, son muchas religiones que afirman que esto ya se viene. Atención, el arrebato. El fin de los días. Las profecías del Nuevo Testamento sugieren que al acercarse el apocalipsis final, muchos devotos cristianos podrían desaparecer repentinamente en un evento sobrenatural llamado el arrebato. Algunos lo llaman la teoría del rapto, otros dicen que es el día del arrebatamiento. Sin embargo, todos coinciden en que algún ser bajará del cielo y hará el juicio final, donde muchos serán castigados, tal como lo profesa la Biblia. En un parpadeo, millones desaparecerán. Enormes accidentes ocurren cuando los autos quedan sin control, sin nadie tras el volante. Un avión de pasajeros a punto de aterrizar de pronto no tiene piloto. El caos surge por todas partes. Dicen que antes del juicio final ocurrirá la gran tribulación, uno de los pasajes del Apocalipsis, y que la Biblia lo profesa como señal del fin de todos los tiempos, periodo que durará 7 años de catástrofes y desgracias en la tierra. Hambruna, terremotos, plagas, maremotos que darán paso al día del arrebatamiento. En términos de la teología cristiana, esta es una idea que se articuló solo en los últimos 200 años. ¿Es posible? Se basa en evidencia bíblica muy frágil. Dicen que los creyentes y puros desaparecerán como por arte de magia frente al mundo, siendo llevados al cielo y reinado de Dios, mientras éste prepara un escenario bastante espeluznante para la tierra, donde las desgracias no faltarán. Un día entero de castigo donde resucitarán los muertos, el mar se levantará, el sol se esconderá y la tierra se moverá, mientras las estrellas caerán sobre esta.
Muchas culturas y religiones como el Islam coinciden en que algo ocurrirá y que probablemente nos encontremos dentro de los 7 años de la Gran Tribulación. Sin embargo, nadie sabe con exactitud en qué fecha podría ocurrir y quiénes se salvarán de la furia de Dios. ¿Estamos cerca del juicio final? Todos los detalles en Mañaneros. Dice bien que durante 7 años van a durar estas catástrofes, supuestamente. Los que creen y afirman esta teoría es que derechamente es la época en la que estamos viviendo. Pero cuando esto llegue a su pico, cuando llegue al máximo, es ahí donde el arrebato va a tomar lugar. Vale decir que cantidad tremenda de personas en todo el mundo, como se muestran en estos documentales que han sido financiados, digo, por varias casas religiosas, así como canales que, digamos, son profesionales en el tema de estos documentales, van a hacer desaparecer a todas las personas que sean buenas según, obviamente, digamos, el estricto rigor de los manuales de las religiones que hay en todo el mundo. Eso, por ejemplo, para los católicos, lo que significan los 10 mandamientos y cumplirlos, ¿no? Por ¿verdad? ejemplo, exactamente. La bondad, en fin, lo que significa comportarse de una manera adecuada, porque ahí también es interesante, Salfate, porque si bien es cierto lo que los católicos consideramos como buenos o bondadosos o que de alguna manera nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos, bueno, no son exactamente lo que dicen las otras religiones, exactamente. Por lo tanto, acá también entra a mediar la interpretación un poco y de alguna manera un mínimo común denominador de lo que cada una de las religiones considera a una persona bondadosa. O sea, no va a quedar nadie en la tierra. Exactamente, no, todo lo contrario, yo creo que va a quedar una gran mayoría. Van a ser pocos los que se van a ir. Van a quedar todos. Claro, digamos, son muy pocos los que se van a salvar. Si bien es una es así, gran... ¿no? Sí, exactamente. Si bien es una gran cantidad de personas, digamos, la gran mayoría, el mayor porcentaje de seres humanos, que hoy día son aproximadamente 7.000 millones de personas, se van a quedar sufriendo. Y solo después de que esto termine, y los que sobrevivan, van a ser devueltos a aquellas personas que fueron secuestradas por la bondad, digamos, de seres divinos, que para no tener que pasar por todo este mar de problemas, claro, fueron robados de la faz de la tierra. Te hago una pregunta, dijiste que los evangélicos son los ¿cómo se llama?, los más devotos en esto de creer en este arrebatamiento. Sí, hablan de que ya se viene. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Hoy día ellos ya se están preparando, o mucha gente que se ha cambiado de religión y se ha acercado a ellos, va a poder llegar a ¿cómo se llama?, a ser arrebatado para no tener que sufrir, o tú ya en algún momento, por haber cometido distintos tipos de errores en tu vida y no haber recapacitado, vaya a estar constantemente tú. ¿Cómo la gente se hace el cuestionamiento de decir, ¿sabes qué, viejo? Yo no he hecho nada por este tipo de arreglar mi situación, estoy listo, yo sé que aquí me voy a tener que quedar? ¿Eso es posible? ¿Cómo uno puede hacer su propio diagnóstico frente a eso? Yo creo que uno más o menos sabe en un balance personal si ha hecho lo que corresponde, lo correcto o no, digamos. Ahora, quien toma decisión no somos nosotros, es alguien arriba que yo pienso que cambia de acuerdo a distintas circunstancias. Una persona que lo ha tenido todo y pese ha llevado una vía licenciosa, yo creo que no va a participar, digamos, del arrebato, sino que además otras personas que de alguna manera, en circunstancias más difíciles, han hecho todo lo posible por seguir salir adelante, probablemente sean considerados. Ahora, no solo los evangélicos, no solo los cristianos creen esto. Al ser palabra que está en la Biblia, digamos, los cristianos en general, digamos, toman muy en serio el tema del arrebato. Hay algunos que, digamos, se hacen cargo de esto, no. Pero, por ejemplo, mira, escuchen esta nota que habla al respecto y profundiza en este asunto, mira. Según muchos intérpretes bíblicos, varios profetas del Viejo y el Nuevo Testamento... Atención, esto hace referencia al apóstol Pablo, fíjate, que 53 años después de la muerte de Cristo, discípulo obviamente de primera persona de él de alguna manera preparó y le decía a su gente, atención, mira. Seremos reunidos con ellos en las nubes para conocer al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Exactamente lo que él dice de Pablo, mira. Las personas serán reunidas, y reunidas en griego significa arrebatadas, tomadas repentinamente. Bueno, fíjate que sin ir más lejos, Pablo, que te digo, en el año 53 después de Cristo, uno de los discípulos, ¿cierto?, dice, no se preocupen porque cuando llegue el fin de los tiempos, hablando, digamos, para las generaciones futuras, nosotros, los que estamos siguiendo los pasos como nuestro maestro nos enseñó, vamos a estar libres, digamos, de todas las desdichas que van a caer sobre el mundo. Todo lo que está descrito en el Apocalipsis, las guerras, los dragones que salen en el mar, que hay que interpretar como naciones en pugnas, como el anticristo que
está representado por alguien que dice venir en son de paz, pero realmente alguien que quiere asegurar la guerra y la estabilidad económica y todo lo demás. Bueno, lo que dice Pablo, derechamente, es como, no se preocupen, que tú bien sabes que se ha obrado bien o mal, vas a estar junto al Señor en esta pausa, en este momento de rescate. No puedo decir lo mismo por los demás, que van a sufrir las penas del infierno en vida, pero nosotros vamos a estar exentos de todo sufrimiento para ser devueltos una vez que esto termine y tratar de recolectar, por así decirlo, a los seres queridos que aquí quedaron. Las muestras, digamos, de aquellos que lograron sobrevivir a las desgracias que son de toda índole. Salfate, ¿no tendrá relación esto con un sentido figurado, una metáfora? Porque cuando alguien muere y es joven, sí, algún niño, algún joven, siempre como que se comenta, Dios se lleva a los mejores, claro, Dios se lleva antes a los que quiere para su jardín. Claro. Cuando uno ve y sabe de muertes precoces, ¿tendrá que ver con eso un poco, con un sentido figurado, o efectivamente se cree en un secuestro? Mira, según el creo de muchas personas, digamos, que siguen alguna religión en particular, fíjate que las muertes prematuras de las personas que hoy día ha sucedido, bebés que ni siquiera alcanzan a madurar, digamos, y que dicen, bueno, Dios se los llevó, que Dios siempre se lleva, como te decía, a los buenos primero, los quiere tener de lado, no tiene que ver con el fenómeno del arrebato. El arrebato va a ser algo espontáneo, y masivo, que va a suceder, digamos, al unísono, con personas que de distintas edades y que son algunos miembros de distintas familias. Pero de hecho hasta el Islam afirma que esto es así. El Islam, que es una religión mucho más estricta, o sea, ellos tienen un manual un poquito, digamos, más así como severo respecto, también dicen y creen y dicen, ojo el arrebato, no vaya a ser que tú no seas uno de estos elegidos. Por favor, mira. Refugio en el profeta Mahoma, protegidos de un viento de destrucción que matará a todas las personas que queden atrás. El Islam sostiene ideas muy similares al cristianismo sobre los últimos días. Esto no es sorprendente. El Islam emerge de un contexto cristiano. Mahoma habría conocido muy bien el cristianismo y usa muchos de los textos cristianos. Exacto. Y mira, ahora, esto también es... Claramente también están de acuerdo. Te acuerdas el islamismo, que es más severo, cree que el arrebato es el mejor sistema para separar, como dice la Biblia en varios pasajes, el polvo de la paja. Aquí hay bueno y malo y eso está claro. Que los buenos en esta vez no paguen justo por pecadores. Así que los sacamos, que los demás, digamos, les toque lo que corresponde y después los devolvemos. Y hay dos cosas, porque uno sabe, como tú dices perfectamente bien, sabe cuándo ha actuado bien y mal. Seguramente tú puedes juzgarme a mí como yo he actuado bien o mal. Si yo quiero parecer un tipo bueno, tú seguramente vas a decir, sí, este gallo es súper bueno. Pero solo yo sé que efectivamente, como dicen los mandamientos, no maté a alguien, pero sí le destruí la imagen, por ejemplo, a alguien. Lo maté igual, ¿no es verdad? O alguien, por la desesperación o necesidad, mata a otro físicamente. A lo mejor ese tipo es mucho más bueno que el tipo que físicamente no ha matado a nadie. Por lo tanto, acá, ¿qué tan distinto puede ser esto a la preparación que uno tiene, por ejemplo, como católica, para el reino de los cielos? Claro. Tú vas a ir al reino de los cielos solo si cumples con determinadas actitudes durante tu vida. Exactamente. Es más o menos lo mismo. Exacto. Y no debiera ser de algo de que, chuta, ahora que me enteré que viene esto, me voy a poner las pilas y todo lo demás. Claro. Yo creo que esto es casi como estar en el colegio y un promedio de nota. O sea, si estáis sacados rojos todo el año y si recién el último trimestre empezás a ponerte las pilas, probablemente en algún ramo igual vas a terminar repitiendo. Salfate, ¿no será esto una convención social desde tiempos inmemoriales? Ya sea el juicio final o el arrebato o como quiera llamársele, porque tú pusiste un buen ejemplo. Un profesor, para poder mantener el control de un curso de 30 alumnos, dice, el que copie, el que se levante, el que converse en clase va a quedar anotado y no podrá ir, qué sé yo, no podrá salir al recreo. Exacto. Te castigan con ciertas cosas, ¿para qué? Para que el ambiente en la clase o te sea separan dominable. por curso, los que tienen cierta aptitud y los que son más porros. Claro, pero en el fondo hay una cierta amenaza para mantener un ambiente cordial. ¿No será eso también un acuerdo entre los mismos hombres que han creado una imagen de un Dios castigador o de un beneficio para los buenos y un castigo para los malos, solo con el objetivo de mantener el ordenamiento mundial? Mira, y que no sea cierto? Mira, yo podría abrazar esa hipótesis y estaría súper dentro de la lógica, pero cuando yo me refiero a otras culturas que hablan de lo mismo, por ejemplo, mira, vamos a ver esto que tiene que ver con la cultura de los indios Hopi. Personas maravillosas, mira. A ver, quiero que vamos con mucha atención porque esto es precioso.
los indios Hopi, nativos de Norteamérica, tenían tal nivel de desarrollo espiritual ellos, que crearon una serie de perfecciones sobre cómo debieran ser las relaciones humanas. Personas preciosas. De hecho, su idioma, el idioma nativo de los Hopi, es tan perfecto y sencillo que en algún momento la ONU, la Organización de Naciones Unidas, estableció el proyecto de que todos los países en todo el mundo, además de conocer su lengua materna, en este caso el castellano, supiéramos además hablar Hopi para que pudiéramos comunicarnos con cualquier otra persona. Utilizan el fin del mundo como días de purificación, cuando los Hopi serán llevados volando a otros planetas en naves sin alas. Los Hopi han predicho que será un tiempo de inquietud, caos y desorden. Creo que de nuevo, si vemos las noticias, estamos ante eso. Los estudiosos reconocen que al menos en estos casos las profecías parecen converger. Bueno, como iba diciendo, los Hopi hablaban de que va a llegar una época que ellos determinan como Koyaanisqatsi. Con esa palabra significa, Maida, las vidas en desbalance o en desequilibrio. Claro. Cuando lleguemos a ese punto, miren lo que dicen ellos, literalmente, ellos no hablan de metáfora, hablan de forma literal. Los dioses, cáchate, que vinieron de otros planetas y nos construyeron nosotros de otros planetas, van a llevarse a todas las personas buenas en el mundo entero a ese planeta y las van a mantener ahí el tiempo necesario cuando ocurran todas las debacles, y de ahí las van a traer de vuelta, como un acto, digamos, de bondad. O sea, no sería una amenaza, sino que sería un regalo para los buenos, digamos, y puros de corazón. O sea, varias culturas hablan de lo mismo, pero de otros lados ya vemos que no funciona como un castigo para te vaya a quedar acá si soy malo y no estar en el rato, sino que más bien las cosas están así, se pudrió esto y los buenos, digamos, van a tener, digamos, un permiso, un recreo para saltarse, digamos, este proceso de martirio. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, no funciona como amenaza, es más bien, digamos, si tú has sido bien y tienes tu hoja de vida impecable, bueno, vas a ser tomado en cuenta y vas a ser elegido para el arrebato, para este secuestro, para que no tengas que pasar por las penurias que los otros que sí se quedan acá. ¿Es posible uno como persona poder cuestionarse eso frente, ponte tú que el día de mañana ocurra esto, y yo me veo enfrente a la persona que me va a juzgar? Y que me dice, tú cometiste tal y tales errores, pero yo le puedo decir, pero viejo, o sea, a mí nadie me dijo que esto era correcto o incorrecto, o sea, una sociedad determinó ciertos cánones que había que seguir y yo tuve que respetarlos, porque si yo me salía o tenía la inquietud de hacer otra cosa, lamentablemente quedaba como fuera del modelo, del sistema, y me moría, o sea... Bueno, pero es que eso es lo que pasa, Juan José, el sentido de pecado... Entonces, perdona, y yo me pregunto, ¿soy tan culpable? Es que te voy a contestar. La culpa o el pecado en la religión que tú seas, depende de que el verdadero pecado se concreta cuando uno peca de obra y de pensamiento unido, de entendimiento. Palabra o omisión. Exacto. Si tú entiendes, según lo que te han enseñado, tú me preguntas por tu cultura, claro, que esto estaba mal, y tú estás de acuerdo con eso, porque después de una profunda reflexión tú dices, ¿saben qué? Yo voy a dejar de hacer esto porque no me parece, porque según yo entiendo, Dios me pide tal cosa, así que no lo voy a hacer. Digamos, tú no entras en un estado de pecado, digamos. No hay culpa en ti porque no hay un acto consciente de querer contrariar el mandato divino o de lo que a ti te parece que es correcto o no. Pero uno tiene la capacidad de poder tener todo el gran tiempo de poder reflexionar eso. Hoy en día la gente no alcanza a pensar si es bueno o malo. Es que eso es lo que pasa, o sea, tú tienes que haber hecho la tarea ahora, o sea, si tú me decías empezar a hacerlo ahora, sorry, demasiado tarde. Debería haber vivido con eso. Ahora, a ver, vámonos concreto. El propio Jesús, digamos, hizo una referencia que según muchos se refería al arrebato. Por favor, escuchen, mira, el propio Jesús. Algunos intérpretes señalan una profecía hecha por Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Jesús les dice a sus discípulos que ocurrirán varias cosas. Les da señales para buscar en su segunda venida. El fin de las eras, el juicio que tendrá lugar, y les da una parábola. Tan pronto sus vástagos son tiernos y sus hojas brotan, saben que el verano está cerca. De igual modo, cuando vean todas estas cosas, sabrán que está cerca. Ok, lo que le preguntan, exacto, lo que preguntan los discípulos, así como las hojas que comienzan a salir y que anuncian la primavera, ponte tú, cuando ustedes vean que hay
problemas del clima, digamos también terremotos, digamos hambruna, guerras, porque estamos en una época moderna, sin embargo, siguen existiendo guerras donde un país intenta conquistar, dominar a otro por bienes materiales como por ejemplo el petróleo. Cuando tú veas esto, te vas a dar cuenta de que el arrebato ya se viene. Esas son las señales a las que hay que estar atentos. Ahora, por lo que se entiende, la cosa es complicada, porque el arrebato ocurre y de ahí la cantidad de tiempo de sufrimiento, y aquí hay que hacer un ajuste y hay que interpretar la Biblia, dice que dura 7 años. O sea, toda esa desgracia va a ser larga, tendida, terrible y penosa. Otra vez el número 7. Palabra de la Biblia. Una vez más, el número 7, que yo no sabemos si esto es literal o hay que interpretarlo, pero claramente el arrebato sucede y de ahí alguien aprieta el botón y comienza lo que estamos viendo actualmente, terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, comienzan a amplificarse y comienzan a matar una gran cantidad de personas que ya no tienen que ver con el arrebato, sino que simplemente murieron en la desgracia de esta debacle a nivel global. Y las destrucciones sociales también, Salfate, ¿no? Las destrucciones políticas. Exacto, obviamente. No solo el terremoto o algo de alguna manera asociado a la naturaleza, sino que también algo que nosotros, los seres humanos, somos los que provocamos. Bueno, exactamente. De hecho, dice que parte de esas respuestas tienen que ver como, por ejemplo, terremotos, huracanes. De hecho, hubo una gran cantidad de pastores y religiosos que asociaban durante el periodo previo al arrebato lo siguiente, como el huracán Katrina, salieron a las calles a decir arrepentidos, que esto, digamos, es la respuesta de Dios por los pecados del hombre. Mira, por favor, escuchen. Los escenarios imaginados después del arrebato incluyen millones de casas y negocios abandonados, en los cuales los incendios consumen rápidamente vecindarios enteros. Escenarios similares al caos y pánico que siguió al huracán Katrina en Nueva Orleans. Los recursos humanos de los departamentos de bomberos estarían ocupados en otra parte y no podrían responder más que a los incendios más severos. Circunstancias que recuerdan los incendios que han plagado enormes áreas de Los Ángeles. Los directores de emergencias tendrán que tomar decisiones difíciles, pues el objetivo será salvar vidas y propiedades, sin perder bomberos en el proceso. Para entonces, será difícil ser director de operaciones de emergencia. Ni hablar. Seguimos al tiro conversando sobre esto.